súper importante y que realmente es muy frecuente el consumo de pues, estas sustancias psicoactivas. Entonces, a la doctora Katy, pues, por su presentación, la doctora María Claire, que es especialista pues, en farmacología o en toxicología, y es docente nuestra, por su acompañamiento. También a la doctora María Claire, que nos ha ayudado en trabajo de investigación relacionado con este tema afín. Incluso tenemos uno de los compañeros que se van a grabar en esta próxima semana, que hicieron su tesis alrededor de este tema. Entonces, realmente es un tema muy valioso. Bienvenidos al grupo virtual y obviamente al grupo que está aquí presencial. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos pues en esta charla. Hoy abordaremos un tema que impacta profundamente la salud pública y el de desarrollo humano. Abordaremos problemas que es creciente en este momento, que es la exposición a sustancias psicoactivas y sus efectos persistentes, tanto en el feto como en el recién nacido y la infancia. Exploraremos los efectos de las sustancias psicoactivas en el desarrollo fetal y los mecanismos por los cuales afectan la placenta y el feto, y cuáles son sus secuelas que pueden presentarse a largo plazo y con el objetivo de generar conciencia y promover acciones que protejan a las futuras generaciones. Tenemos que, aunque a veces lo subestimamos, el consumo de sustancias durante el embarazo es más común de lo que pensamos. Por ejemplo, a nivel internacional, los datos muestran que 1 de cada 10 embarazadas consume alcohol y el tabaco es incluso más frecuente en las adolescentes. Veamos, por ejemplo, acá las estadísticas del 2005 al 2014. El 11.5% de los adolescentes consumen alcohol durante el embarazo y 23% de las adolescentes consumen tabaco también durante el embarazo. El 8.7% de adultas consumieron alcohol durante el embarazo y el 14.9% consumían tabaco. Estas situaciones son similares y se pueden extrapolar a Europa y a Australia. Acá tenemos en Colombia, el consumo también es preocupante. Este fue un estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en el 2019 que mostró la edad de inicio del consumo fue alrededor de los 14 años y aumentó hasta un 5.1% del consumo en cualquier sustancia ilícita. Cerca del 3.4% reportan haber consumido sustancias en el último año. 3.4% lo podríamos decir que es una cifra bajita, sin embargo, cuando lo extrapolamos son 800.000 personas, siendo una tendencia 2 veces superior en los hombres. El 10.3% de la población colombiana entre los 12 y 56 años ha consumido alguna vez alguna sustancia psicoactiva y se reporta esto es de 1 de cada 9 personas ha consumido algún tipo de sustancia psicoactiva. Colombia, sin embargo, no es la excepción. Tenemos un aumento documentado del consumo, especialmente en mujeres jóvenes. Esto nos obliga a estar alerta y a realizar un adecuado tamizaje de nuestros controles prenatales. Estas son las sustancias más consumidas en Colombia, principalmente es el alcohol con 84%, seguido del tabaco de un 33% y seguido del tabaco electrónico o cigarrillo electrónico con un 5%. El consumo, o el trastorno del consumo de sustancias de las mujeres ha venido en aumento. Cierra las brechas y cierra las distancias frente a los hombres. El consumo de alcohol en las mujeres en Colombia, por ejemplo, según los datos más recientes, respaldados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Secretaría Distrital de Salud, muestra una tendencia creciente y preocupante. Por ejemplo, el alcohol sigue siendo una sustancia psicoactiva más consumida por mujeres. En Bogotá, el 2.5 millones de consumidores son actuales de alcohol y el consumo femenino viene aumentando. Este fue un estudio de consumo de sustancias psicoactivas que se realizó en Bogotá, acompañado de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y se vio que jóvenes entre los 2 y 24 años están en aumento. Y los jóvenes hombres tienden a ser más estables en esto, incluso de forma descendiente. ¿Qué hay que resaltar en eso? Que los hombres piden más ayuda en este trastorno de consumo de sustancias.
3 hombres, una mujer por cada 3 hombres pide ayuda para el consumo de sustancias, siendo la población femenina persistente o con mayor vulnerabilidad en esto. Respecto al consumo de tabaco en Colombia, eso fue una encuesta nacional, el ENSPA, que fue en el 2019, que evaluó entre los 12 y 65 años el consumo de tabaco. Se dieron cuenta que, por ejemplo, en los últimos 30 días, casi el 10% de las mujeres habían reportado consumo activo de tabaco y en algunas regiones casi la mitad de las mujeres habían fumado alguna vez en su vida. Esto fue un estudio de mortalidad que asocia el consumo de sustancias psicoactivas entre el 2013 y 2022 y se dieron cuenta que el alcohol fue la sustancia más identificada con 40.339 defunciones, seguido de cocaína con 7.571 y luego con marihuana de 5.000 defunciones. Tenemos entonces, una cosa que tener en cuenta de este estudio de mortalidad, que estos datos son únicamente de las personas fallecidas que llegan a medicina legal, es decir, suicidios, homicidios, accidentes de tránsito, por lo que hay que tener en cuenta que esto tiene un gran alto índice de subregistro. Por ejemplo, a nivel local tenemos que Antioquia representa el 11.6% de las muertes a nivel nacional, siendo el primer lugar en Colombia por 2.349 muertes. Y a nivel de las ciudades tenemos que Medellín ocupa el segundo lugar de mortalidad. Tenemos que en Bogotá fueron 2.341 casos, eso equivale al 11.9%, y en Medellín 832 casos equivalentes al 4.4%. Estas 10 ciudades en conjunto registraron aproximadamente 4.633 muertes, representando el 33.7% del total de las muertes analizadas. Clasifiquemos ahora las sustancias. Las sustancias las podemos clasificar en efectos que le hace o fisiológicamente en el cuerpo, el estatus legal, siendo estatus legal, ilegal o despenalizadas, y el potencial de adicción. Hoy nos vamos a concentrar en los efectos y por ende también en el estatus legal. Tenemos entonces dos clasificaciones importantes, que son las depresoras y las estimulantes. Depresoras del sistema nervioso central, como es el alcohol, los barbitúricos, las benzodiazepinas y los opiáceos. Y los estimulantes siendo la cafeína, la nicotina, la cocaína, la anfetamina y la metanfetamina. Hay que tener en cuenta de todo esto es que tanto las sustancias depresoras como estimulantes atraviesan la barrera placentaria. Otro tipo de clasificación de las sustancias tenemos que son las legales, reguladas, ilegales o despenalizadas. Veamos un poquito entonces de las legales, que sería el alcohol, el tabaco y cafeína. Las reguladas, que serían los medicamentos controlados, como son las benzodiazepinas o las anfetaminas. Y las despenalizadas, que en algunos casos medicinales se puede utilizar marihuana o CBD. ¿Cómo entonces actúan estas sustancias en el feto? Entonces, las sustancias atraviesan la placenta a través de la difusión pasiva. Así ejercen su toxicidad sobre el feto y el tipo de magnitud y de daño va a depender mucho de qué tipo de sustancia consumo la materna, de la vía utilizada, la dosis y duración durante el embarazo y la etapa donde ocurre la exposición. A veces, pues las mujeres o ese tipo de personas que son consumidoras no solamente consumen un tipo de sustancia psicoactiva, sino que tienen algún tipo de policonsumo. En este policonsumo es muy difícil esclarecer cuál sería el riesgo de cada sustancia. Sin embargo, hay que tener en cuenta cómo lo vamos a identificar y cómo vamos a cómo vamos a identificar también el mecanismo. Recordemos entonces que los que más tienen efecto citotóxico, tóxico de la placenta, vamos a tener que son las drogas liposolubles y estas son en su mayoría, acá atraviesan mediante una difusión pasiva a su vez y recordemos el gradiente de concentración. Estas drogas van de mayor a menor donde se transfiere a la sangre fetal. Dentro de los efectos fisiológicos en la placenta, primero tenemos una alteración en el flujo sanguíneo. Esto podría causar un desprendimiento prematuro de la placenta, un aborto espontáneo. Esto podría incluso causar infartos cerebrales fetales. Una toxicidad directa, tenemos que pueden causar RCIU, bajo peso al nacer y alteraciones neurológicas permanentes. Respecto a las alteraciones funcionales, altera la función endocrina placentaria,
compromete la respuesta inmunológica y genera metabolismos tóxicos adicionales. Miremos entonces efectos según el tipo de sustancia. Tenemos que todas las sustancias van a causar restricción del crecimiento fetal. Adicionalmente, todas también aumentan la morbilidad perinatal. Sin embargo, veamos estas dos que son las más comunes en Colombia. El alcohol también tiene anormalidades congénitas y alto riesgo de un síndrome de abstinencia fetal. Y la cocaína, a su vez, también hace anomalías congénitas y síndrome de abstinencia fetal. Es muy importante identificar en qué periodo se inició el consumo en la materna, porque recordemos el periodo de organogénesis que constituye un lapso crítico para los fetos. Esta es una máxima vulnerabilidad, ya que todos los agentes teratogénicos pueden causar fácilmente malformaciones, anomalías de carácter anatómico e inclusive alterar la implantación y provocar un aborto espontáneo. Tenemos entonces otra cosa para tener en cuenta en nuestras pacientes son los cambios fisiológicos del embarazo y las drogas. Recordemos que durante el embarazo existen múltiples cambios fisiológicos y pueden alterar tanto la cinética y la parte farmacológica de todos estos tóxicos, tanto su absorción, su distribución, el metabolismo y la eliminación, incrementando la toxicidad y el riesgo de complicaciones. Nuestros pacientes tienen un retardo en el vaciamiento gástrico y una reducción en la motilidad gastrointestinal. Aumenta la absorción digestiva de la droga, por ejemplo, el volumen desplazado del alcohol etílico y el aumento del volumen corriente pulmonar pueden incrementar la absorción de las drogas fumadas. Tenemos una disminución de la concentración plasmática de la albúmina, que hace una reducción del metabolismo hepático, aumenta la concentración de la droga libre y el paso del fe a través de la placenta hacia el feto. Tenemos una eliminación de reservas lipídicas. Estas al final del embarazo puede favorecer la liberación de drogas acumuladas, inclusive en el tejido adiposo, como son los cannabinoides o la marihuana. Hay que tener otras complicaciones que también son frecuentes, no solamente en el feto, sino en las maternas. Nuestras maternas también pueden cursar con intoxicaciones agudas y sobredosis, abortos espontáneos por la fisiopatología que habíamos mencionado previamente, aumenta el riesgo de trastornos hipertensivos asociados a la gestación, cuadros psiquiátricos agudos, adicional de todas estas drogas y mediante las vías de administración podrían entonces cursar con infecciones de transmisión sexual y repercusiones en el consumo crónico. Respecto al metabolismo del alcohol y la exposición fetal, acá nos tenemos que preguntar por qué el feto es más vulnerable. Entonces ya sabemos que el etanol atraviesa la barrera placentaria mediante difusión pasiva, pero recordemos que el metabolismo de nuestro feto todavía es inmaduro. Tenemos que en el feto tiene una actividad muy limitada de la enzima alcohol deshidrogenasa, que es la principal vía de eliminación del etanol. Por tanto, el alcohol y sus metabolismos pasan más tiempo en la circulación fetal. Recordemos todo el metabolismo del alcohol, cuando al final se nos convierte en acetildehído, y este acetildehído se acumula en el feto, siendo aún con mayor potencial tóxico y una prolongación más intensa en el feto. Tenemos varios estudios, nos preguntamos como, no sé, ahí tenemos maternas que dicen, no sé, yo no sabía que estaba en embarazo, eso cursan durante el primer trimestre y dicen, pero realmente fue poquito, el consumo no fue tanto, fue realmente algo social. Sin embargo, tenemos varios estudios que no han encontrado un umbral seguro para el consumo de alcohol durante la gestación. Tenemos que cualquier cantidad de alcohol puede alterar el desarrollo fetal, porque lo que decíamos previamente, que su metabolismo lento, a pesar de tener pequeñas dosis, hacen que se acumulen. Recordemos que el primer trimestre es especialmente crítico por el periodo de la organogénesis y veamos a continuación uno de estos estudios donde encontraron cambios craneoencefales y faciales importantes, ya sea en el consumo de alcohol a dosis bajas. Entonces, esto fue el estudio un estudio en Australia que asoció la exposición prenatal al alcohol y la forma craneoencefálica de los niños a los 12 años de edad. Fue un estudio de corte prospectivo en 415 niños caucásicos. Lo que hicieron fue tomar imágenes craneofaciales tridimensionales y ver qué diferencias habían entre niños que no habían tenido consumo o de exposición prenatal y niños que se habían tenido consumo tanto dosis pequeñas como dosis altas.
¿Qué encontraron entonces? Encontraron que hubo una asociación consistente entre la exposición prenatal al alcohol y alteraciones craneofaciales, incluso a niveles bajos de consumo. Las regiones más afectadas fueron en la parte media facial, que eran la nariz, los labios y los ojos, y hubo mayor pronunciamiento con exposición moderada a alta y un consumo excesivo. Sin embargo, también en las pacientes que tuvieron poco consumo hubo estos cambios craneofaciales. Dentro de sus conclusiones e implicaciones clínicas, lo que hicieron fue que los efectos fueron observables incluso hasta los primeros 12 meses de edad, y los cambios más pronunciados fueron con exposiciones en primer trimestre. Dentro de los resultados perinatales adversos más llamativos fueron obviamente la muerte fetal, que tuvo aumento de riesgo en todas las categorías de consumo de alcohol, inclusive después de ajustar por factores de confusión, como es el tabaquismo. Y les traigo un estudio del JAMA, que lo que hicieron fue examinar si la exposición prenatal al alcohol y el tabaco estaba asociada con el riesgo de muerte fetal intrauterina. Eso fue un estudio de corte longitudinal prospectivo del 2007 al 2015. Se hizo seguimiento durante todo el embarazo y el análisis de datos fue del 2018 al 2020. Fueron 8.506 mujeres de seguimiento, por lo menos desde las primeras 20 semanas de gestación, y se realizó una exposición al consumo materno. Esto se realizó mediante encuestas y se vio que algunas mujeres tenían solamente consumo al alcohol, otras al tabaco y otras combinaciones duales. Ellos definieron muerte fetal intrauterina como a partir de las 20 semanas, esto temprano, y la muerte fetal intrauterina tardía después de las 28 semanas, siendo la muerte fetal intrauterina temprana con 145 casos y la tardía con 82 casos. ¿Qué nos dice entonces esto? Tenemos un riesgo significativamente mayor. La exposición dual al alcohol y el tabaco después del primer trimestre aumentó hasta 3 veces más el riesgo de muerte fetal tardía. Tenemos una tendencia consistente. ¿Qué quiere decir eso? Todas las exposiciones, ya sean duales o individuales, mostraron tendencia hacia mayor riesgo de muerte fetal y hubo un efecto sinérgico. El efecto combinado del alcohol y el tabaco parece ser mayor por cada sustancia, incluso por separado. Respecto a las alteraciones neurológicas, las alteraciones neurológicas sabemos que cualquier grado de exposición se asocia con mayor psicopatología, déficit de atención e impulsividad, inclusive en estudios a largo plazo. Por ejemplo, este estudio, que fue la prevalencia del síndrome del fetal alcohólico, se realizó en Estados Unidos. Una población de 3.146 estudiantes de primer grado, cogieron 6.339 niños, una edad media de 6.7 años, y encontraron que de esos 6.639 niños, 222 tenían trastornos del espectro alcohólico fetal. Ahora bien, ¿qué es el trastorno del espectro alcohólico fetal? Tenemos estos un amplio espectro de efectos, como su palabra lo dice. Tenemos que su prevalencia es entre el 1.1% y 5% de niños en primer grado en Estados Unidos. Y las manifestaciones son variables. Incluye tanto desde el síndrome alcohólico fetal hasta efectos congénitos relacionados con el alcohol y efectos fetales del alcohol. Tenemos entre nuestros efectos teratógenos per se del alcohol, es que vamos a tener, ya sabemos que el paso placentario se da por difusión pasiva y que nuestro feto tiene un metabolismo fetal muy inmaduro. Tenemos entonces que esto a largo plazo lo que me hace es que me afecta el desarrollo cognitivo y conductual de cada niño. Persiste esto incluso hasta la edad adulta, y estas sustancias causan alteraciones irreversibles en la diferenciación y programación celular durante etapas críticas para el desarrollo fetal. Esto es lo que nosotros llamamos como el imprinting o la teoría de Baker, que lo que esta teoría nos dice es que a partir de las exposiciones prenatales vamos a estar más predispuestos que ese producto o ese feto llegue a tener mayores complicaciones en su adultez e incluso en la infancia. Realmente las complicaciones no se limitan solamente al nacimiento, eso incluso pueden tener muchos años después, afectando tanto la salud cognitiva, la emocional y la física del niño. Y es por esto entonces que es tan importante realizar un adecuado tamizaje. Veamos un poquito de prevalencia del consumo de alcohol a nivel global. 9.8% de las mujeres en una revisión sistemática y en un metaanálisis estiman haber tomado alcohol durante el embarazo.
De esos fueron 50% no planeados y hasta el 80% de los no planeados fueron embarazos adolescentes. Ahora bien, les traigo una comparación de la prevalencia de estos trastornos alcohólico fetal. Miren bien, el 1.5 es la prevalencia global para el síndrome alcohólico fetal. Se compara con el 1.5% para la prevalencia del síndrome de Down y 1.4 para la prevalencia del autismo. Esto no es algo que lo deberíamos tomar tan a la ligera. Sin embargo, muchos de estos bebés, muchos de estos niños incluso pueden pasar desapercibidos porque no completan todo el síndrome alcohólico fetal. Entonces, se definió algunos diagnósticos perdidos y erróneos. Lo que nos hace más difícil realizar después estos diagnósticos es la falta de conciencia sobre el trastorno alcohólico fetal, ya que no tenemos como esos estigmas físicos tan marcados. Por ejemplo, un estudio examinó una muestra aleatoria de 547 niños de acogida o adoptados que habían sido derivados a un centro de salud mental infantil por problemas de comportamiento, y de los 547 niños, aproximadamente el 30% cumplía con criterios diagnósticos de trastorno alcohólico fetal. 86.5% de ellos ya habían sido mal diagnosticados o nunca habían recibido un diagnóstico de este. Algunos problemas físicos asociados con el trastorno alcohólico fetal serían los cardíacos, los neurológicos, los oftálmicos y los renales. Sin embargo, tenemos que los más comunes son los neurológicos. Estos niños pueden tener microcefalia, volumen cerebral reducido y malformaciones del cuerpo calloso. Tenemos que la exposición prenatal al alcohol constituye la tercera causa de retardo mental en el mundo, después de las trisomías y los defectos del tubo neural, exceptuando pues la asfixia perinatal. Además, puede ocasionar trastornos cognitivos sin llegar a constituir un retardo mental per se, sino que estos niños también pueden estar cursando con trastornos del lenguaje, de la memoria, las habilidades matemáticas, lingüísticas, también pueden tener trastornos prácticos y de las funciones ejecutivas. Estos niños también pueden estar acompañados por comportamiento autoagresivo y heteroagresivo y se ha relacionado con el trastorno de déficit de atención y algunos trastornos de personalidad, tanto como disocial, limítrofe, dependiente y evitativo. Hablemos un poquito entonces de la nicotina. Tenemos ahora los métodos tradicionales como es el cigarrillo convencional. Sin embargo, hubo un auge de los cigarrillos electrónicos, los vaporizadores y los sistemas de calentamiento de tabaco. Tenemos el impacto global del tabaco, se producen aproximadamente 8 millones de muertes anuales. Se produce aproximadamente el 80% de esto en países en desarrollo. El 10% tuvo una exposición pasiva y el 25% de las muertes en estos pacientes fue por una mortalidad cardiovascular. Esto entonces hay que hablar un poquito de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, que sus siglas son los ENTs, y les traigo este estudio que es un cross-sectional sobre el automonitoreo sobre el uso de ENTs y cigarrillos en los últimos 3 meses del embarazo. Eso se estudió en 33.964 mujeres en diferentes estados, aproximadamente 29 estados, y se encontró que la prevalencia en general de ENTs fue del 1.2%, de cigarrillos del 7.7% y variando del 0.6 hasta un 22.7%. Eso que encontraron que el 43.2% reportó estar usando ENTs al menos un día a la semana, 10% utilizaba 2 a 6 días a la semana, 16% una vez a la semana y el 30.5% más de una vez al día. Tenemos algunos hallazgos principales respecto a este estudio que se realizó. El 1.2% de nuestras embarazadas usa ENTs, el 7% consume cigarrillo, y esto inclusive aumentó 11 veces más la probabilidad de estar usando ENTs si la paciente ya estaba consumiendo cigarrillo previo. Este es otro estudio, es un estudio de cohorte de 242 mujeres por medio de cuestionarios y biomarcadores que consistió en evaluar la asociación entre el peso al nacer y el riesgo pequeño para la edad gestacional. Lo que se encontraron entonces dentro de las 248 participantes, 24% eran usuarios actuales de ENTs, 18 eran usuarios duales y eran fumadores de cigarrillos actuales, el 23% no utilizaban ningún ENTs. ¿Qué
¿Qué encontraron entonces? Encontraron que las pacientes que tenían fumadores previas o en el primer trimestre, encontraron que más del 10% tenían un resultado de peso al nacer y uso de ENS estaba asociado al tabaquismo. Tenemos entonces que las pacientes que presentaron puntuaciones Z-score del peso al nacer y específicas para la edad gestacional fueron significativamente inferiores a las de mujeres autodeclaradas no expuestas, con una P significativamente estadística. Veamos entonces de estas 248 mujeres. Al final quedaron 232 nacidos vivos y de esos 232 nacidos vivos se examinó la nicotina en la hebra capilar, que encontraron 77 niños con nicotina en esta hebra capilar. Dentro de sus conclusiones y sus recomendaciones, encontraron que una de cada 15 mujeres embarazadas de la población utilizó el sistema ENS. En el último mes, entre el 2015 y 2017, 75% eran fumadoras simultáneas de cigarrillo. Y el uso de ENS también durante el embarazo aumentó el riesgo pequeño para la edad gestacional. Un poquito de marihuana, y vamos a ver un poquito de las consideraciones teratogénicas. Recordemos el sistema endocannabinoide fetal, que en estos pacientes es crucial, tanto en la implantación embrionaria, la migración celular, el desarrollo de circuitos neuronales y la proliferación neuronal. Tenemos una prevalencia en Colombia de marihuana alta, aumentó de 27% en prevalencia entre el 2013 y el 2019. Hay un incremento más pronunciado en el grupo de los 18 a los 24 años, e inclusive hay mayor consumo en zonas urbanas que en zonas rurales. Aproximadamente hasta el 5% de los embarazos en Colombia tienen exposición a marihuana y el 70% de consumidoras desconocen los efectos teratogénicos de esta. Mira, entonces miremos un poquito de este sistema endocannabinoide fetal. El primer trimestre aproximadamente en la semana 5 a 6 se forman estos receptores, que es el CB1 y CB2. Sí. El CB1 está predominantemente en el sistema nervioso central y el CB2 tenemos que está en el sistema inmune, huesos y también sistema nervioso central. Estos receptores cannabinoides regulan procesos claves en el desarrollo embrionario y fetal. Ya habíamos hablado un poquito de la implantación y la diferenciación celular. Sin embargo, también tiene efecto en el desarrollo de la placenta. Sí, sí. Cuando utilizamos entonces la exposición a cannabinoides exógenos como tal, interrumpe esta señalización endocannabinoide a la correcta implantación embrionaria y desarrollo placentario normal. Estas son algunas de las consecuencias de exposición prenatal a cannabis. Tenemos tanto problemas conductuales, pacientes con mayores efectos de TDAH, alteraciones metabólicas, se ha visto mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2. Hay un aumento de mayor riesgo de trastornos mentales y psiquiátricos, un mayor riesgo de psicosis y déficit cognitivos. Les traigo un resumen de una fisiopatología que se compara a sustancias teratogénicas de los alcohol, cocaína y cannabis. Sin embargo, pues lo que yo quiero que se lleven para la casa es que todos hacen déficit cognitivo, todos hacen déficit atencional, déficit en funciones ejecutivas y alteraciones sostenidas tanto en la memoria y su regulación emocional. Entremos en un tema crítico y realmente muy actual, que es el uso de opioides durante el embarazo, con énfasis especial en el fentanil. Realmente durante los últimos años hemos visto y hemos sido testigos de una verdadera epidemia de los opioides, especialmente en países como Estados Unidos, donde el consumo tanto prescrito como ilícito ha aumentado de forma alarmante. En mujeres entre los 18 y 25 años el consumo indebido de opioides es más alto y tenemos que la prevalencia del consumo a nivel global es del 1.2%, que equivale a 61.3 millones de personas. Y de estas, 31.5 millones consumieron opiáceos como la heroína. Lo más preocupante es saber que muchas de esas mujeres quedan embarazadas si no saben que están en embarazo y no han suspendido el consumo como tal. Miremos ahora la mortalidad por sobredosis. Todos estos datos también son alarmantes. Se producen aproximadamente 1.500 muertes por día entre los 18 y 50 años. Solamente en el 2023 se ha duplicado las muertes del 2017 al 2021, con 80.411 muertes para dicho año.
Tenemos entonces el fentanilo. Recordemos que el fentanilo es un opioide de alta potencia, es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que el fentanilo. Y tenemos una prevalencia de uso de opioides de mujeres también alta. Esto fue una encuesta nacional sobre uso de drogas y de la salud que se realizó en Bogotá y que encontraron que el mayor porcentaje de uso de individuos de estos opioides fueron aproximadamente entre los 18 y los 25 años. Veamos un poquito del síndrome de abstinencia neonatal, ya que es un problema de la salud pública. Miremos y comparemos entre 1999, cuando 1.5 casos de síndrome de abstinencia neonatal era por cada 1000 partos, versus el 2019 haber utilizado analgésicos opioides y haber tenido 6 de cada 1000 partos síndrome de abstinencia neonatal. Hay algunos factores que influyen en el efecto de los opioides, tanto como el tipo de opioide, los factores genéticos y la dosis y frecuencia. Nuevamente recordemos la etapa del desarrollo fetal y la etapa donde se consume estos opioides. Acá tenemos los receptores de los opioides y el desarrollo fetal. Tanto los receptores mu, kappa y delta van a estar incluidos y distribuidos en el sistema nervioso central y periférico del feto. Y recordemos que la exposición exógena de de los opioides al feto, lo que hacen es interrumpir con todas estas conexiones neuronales, sinapsis, migración celular. Inclusive se ha descrito que han tenido menor componente de sustancia gris cerebral en el feto. Asociados a esto también tenemos cambios epigenéticos, que lo que les mencionaba era la teoría de Baker. Las alteraciones placentarias también son persistentes e inclusive hay modificaciones en la microbiota como la flora intestinal con consecuencias sistémicas a largo plazo. Estudios in vitro han demostrado que la morfina aumenta la apoptosis de la microglía fetal humana y en las neuronas. Respecto a la placenta, tenemos una insuficiencia placentaria, tenemos que reduce la transferencia de oxígeno y de nutrientes produciendo hipoxemia fetal. Hay mayor riesgo de desprendimiento de placenta y parto prematuro y retraso en el crecimiento intrauterino. Y hay cambios estructurales que son maduración demorada de las vellosidades placentarias que se asocia a muerte fetal. Esto es un poquito del síndrome de abstinencia neonatal, tanto en opioides como en otras sustancias psicoactivas. Recordemos que todo es el síndrome de abstinencia neonatal, es un síndrome heterogéneo, va a incluir dependiendo tanto de la edad gestacional, de los factores genéticos maternos, del tipo de opioide y la exposición a múltiples sustancias. Dentro de las consecuencias a largo plazo de los opioides, específicamente el fentanilo que vimos, volúmenes cerebrales más pequeños en múltiples regiones, anomalías microestructurales, integridad comprometida del tracto de sustancia blanca y alteraciones en la conectividad cerebral. Tenemos algunos problemas neuroconductuales que son los trastornos de atención y emociones, problemas de lenguaje y psicomotores, mayor riesgo de trastornos psiquiátricos y de consumo de sustancias psicoactivas. Eso es un resumen de los reportados en relación a la exposición prenatal a los opioides a través de la vida del hijo, pero miremos que desde que son muy pequeños empiezan con alteraciones neuroconductuales. Desde que son lactantes pueden tener anomalías oftálmicas, nistagmus, alteraciones en el desarrollo motor, en el lenguaje cognitivo. Ya a nivel preescolar empiezan con alteraciones conductuales como es la hiperactividad, las habilidades sociales, la inhibición y la impulsividad. Y ya en la edad que es escolar y en la adolescencia tenemos una incapacidad cognitiva, incapacidad en la atención, para solución de problemas y funcionamiento ejecutivo. Como conclusión, entonces, tenemos que recordar las complicaciones obstétricas, que tiene mayor riesgo de aborto espontáneo, el parto prematuro, tiene mayores alteraciones del neurodesarrollo y eso conlleva problemas de salud crónico en nuestros bebés. El consumo de sustancias durante el embarazo constituye un problema de salud pública con consecuencias graves y irreversibles, y tanto las drogas legales como ilegales afectan directamente el desarrollo fetal, inclusive en dosis consideradas sociales. La prevención mediante la educación y tamizaje temprano y acompañamiento integral es fundamental. Las políticas públicas deben priorizar el diagnóstico precoz y el apoyo psicosocial a gestantes en riesgo. Gracias. Gracias, doctora Katy, por tu presentación. De pronto quería decirles que la doctora María Claire estábamos pendientes si alcanzaba a conectarse, que tenía algo que se le presentó pues como de último momento. Entonces, bueno, aprovechemos en este momento a la doctora Katy para las preguntas.
para los comentarios. Y quería saber, doctora, el trabajo que hicieron nuestros residentes que se van a graduar. ¿Sabes algo de ese tema? Doc, no, realmente no. La doctora en este momento estaba trabajando en un libro de los opioides y el fentanilo. Cogimos varios datos de ahí en la encuesta nacional del uso de drogas. Eh, ya que pues como últimamente, pues como todos sabemos, los opioides y el fentanilo ha sido una epidemia pues impresionante. Pero la doctora en este momento está en trabajo desde la realización y la publicación de un libro como tal que se realizó también acá y va a ser con editorio en Bogotá. Entonces realmente estamos en eso en este momento. Por aquí la doctora María Claire nos responde que ya se está conectando. Está lindo. El enviado, el enlace se lo... Yo lo tengo acá. Yo se lo mandé. Bueno, mientras que la doctora María Claire se nos conecte, que estamos aquí en la logística, entonces continuemos con preguntas o comentarios acerca del tema de importancia de interés. Doctora Camila. Bueno, primero, pues como felicitarte, me parece que es un tema pues, muy importante, creo que es fácil abordarlo. Y te quería hacer una pregunta, si de pronto dentro de lo que revisaste hay alguna dosis como de alcohol, pues digamos así como cuando se define alcoholismo o consumo excesivo de alcohol, si hay alguna dosis de pronto que conozcas, pues lo que está establecida para que se den los efectos de pronto en el dependiente. Han intentado hacer muchos estudios respecto a esto. Incluso hay uno como danés, el australiano que les puse, y decían que incluso dosis pequeñas, como ellos lo definían, como 2 copas semanal o algo muy social cada viernes, pues algo así, inclusive tenía alteraciones craneofaciales, o sea, microcefalias, alteración en el desarrollo cognitivo, disminución en la sustancia blanca. Entonces realmente no han establecido como un umbral seguro, ajá, de consumo. Ninguna sociedad incluso pues recomienda a la paciente el consumo de alcohol por el riesgo, ya que pues todas las personas y todas las maternas tienen polimorfismos diferentes. Entonces el metabolismo va a ser diferente. Entonces lo que yo considero poco realmente puede tener mayor efecto en el feto por el desarrollo fetal inmaduro y no tienen estas enzimas que requieren para el metabolismo. Exactamente. Era respecto al vaporizador. ¿Qué importa la sustancia del vaporizador o es independiente? Realmente los estudios que se han hecho con los vaporizadores son los que tienen nicotina. Aunque pues hemos visto últimamente que han sacado vaporizadores sin nicotina, con CBD, con THC, pues como con diferentes sustancias. Pero los estudios que tenemos actualmente son los que se realizan con nicotina. Ajá. Gracias. Gracias, Gaby. ¿Alguna pregunta adicional, comentario? Doctora Katy, te tengo una pregunta con relación a este consumo de sustancias y el tema que desarrollaste. Sabemos lo importante de la asesoría preconcepcional y es muy frecuente, como tú decías, los consumidores, obviamente los jóvenes en general, y claramente decías que los hombres más fácil son capaces de adherirse como al control del proceso, pero de pronto viste algún artículo que hable de qué tanto hay pues, como implicaciones del factor masculino como causas de estos trastornos, que finalmente estamos en un periodo preconcepcional. Sí. Y eso se ve en el tiempo. Ajá. Realmente, pues en los hombres se ve que buscan más ayuda, pues es porque, pues por lo menos en Colombia, los hombres son los que tienen mayor riesgo de pérdida laboral. Y más que todo en aquellos que tienen como menores ingresos y recursos económicos. Entonces, eso pues los lleva a pedir ayuda más fácilmente, pero lastimosamente, pues en este momento el sistema de salud colombiano no tiene esto muy fortalecido. Listo.
Muchas gracias por la respuesta. Pero me referías como a la parte de las implicaciones de los bebés con estos caballeros que sean de Ah, consumo. ya entiendo la pregunta era pregunta, por el otro profe, lado, o ya sea, no, entiendo. no solo la De la responsabilidad mamá, de sino la del mujer, sino del papá. papá, y en Pues, este periodo crítico ujú. preconcepcional. Profe, realmente dentro de los estudios que yo leí, dentro de los artículos que yo leí, no le dan tanta importancia como el consumo masculino, sino más bien femenino. Perfecto. Bueno, doctora Marie Claire, qué bueno que ya estás por aquí con nosotros como experta en el tema y gracias por estar también acompañando a la doctora en su presentación. Ah, ya lo tienen. Hola, profe. Doctora Isabela, mientras que la doctora Marie Claire se nos cuadra. Buenos días, Tiene la palabra. aquí estoy con el grupo de estudiantes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Están haciendo una pregunta. Buenos días. Un minutico, por favor. No sé cómo. Hola, Adelante, Buenos días. preguntas. Hola, doctor Tobón. Luis Tobón, ¿cómo estás? Aquí estoy con el grupo de estudiantes, escuchando la charla, muchas gracias, nos gustó mucho. La pregunta es, ¿ha visto, ¿hay algún tiempo que hay partes de seguridad que podamos suspendan las sustancias psicoactivas de buscar una gestación? ¿Hay alguna Doctor Tobón, tan amable, nos repites la pregunta. Sí, buenos días. ¿Hay algún tiempo que le podamos decir a nuestras pacientes que tienen algún margen de seguridad preconcepcional para cuánto tiempo antes deben de suspender las sustancias psicoactivas? ¿Hay algún estudio sobre eso? Doc, realmente no hay estudios. Es muy difícil de establecerlo en este momento, pero realmente no hay un estudio como a nivel preconcepcional e inclusive seguro para yo decirte. Se recomienda aproximadamente abstinencia de 6 meses a 1 año, pero realmente pues no hay ningún estudio que lo respalde. Bueno, tenemos a la doctora Marie Claire pendiente de las preguntas. Lo que pasa es que hay una dificultad como en el equipo, pero nos está escuchando lo que queramos preguntar. Y antes, bienvenida, doctora Marie Claire, y si quieres, nos das tus comentarios y ya luego escuchamos preguntas que quiera hacerte el grupo que está presente virtual. Listo, muchas gracias. Pienso que este tema tiene una importancia real en el hospital. Yo creo que el hospital sigue siendo como uno de los sitios de referencia para el manejo mamá e hijos. Yo quiero aprovechar aquí a hacer publicidad
política pública, acuérdense de hacer como las interconsultas con tiempo. ¿Qué es lo que uno ve en la literatura? En la literatura uno comienza a ver como más banderas rojas con la mujer y la neurobiología de la adicción, y nos dicen, mire, en las mujeres algunas sustancias, por ejemplo, como el alcohol, pueden tener más mal pronóstico porque pues claramente somos diferentes, tenemos faltas de algunas enzimas y las hormonas sexuales van a cambiar, digamos, como esos circuitos de recompensa. Entonces me parecía muy importante que pasáramos, hiciéramos un panorama por las sustancias legales y por algunas de las ilegales. Probablemente una de las cosas que a mí más me preocupa sea, digamos, que todavía en Colombia, a pesar de que ya tenemos una guía de trastorno del espectro alcohólico fetal, pues desde la atención primaria no se siga tan bien. Gracias, doctora María Claire. ¿Alguna otra pregunta? Atentos a las preguntas. Doctor Tobón, ¿podría repetir tu pregunta para que la escuche la doctora María Claire? Bueno, sí, que si hay algún estudio o alguna evidencia, cuánto es el tiempo que se tiene que suspender la exposición, porque me parece muy, si la mayoría de nuestros embarazos son embarazos no deseados, no programados, un alto porcentaje, sobre todo en personas adolescentes, la exposición a cualquier, lo que llamamos sustancia psicoactiva, va a ser muy alta, casi que en toda nuestra población. ¿Cuánto tiempo se les podría decir que hay un margen como de seguridad para que no se presenten estos efectos que nos presentaron hoy? La pregunta, si entendí bien, es si hay un margen de seguridad de consumo. ¿Cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto tiempo antes deberían de, se podría uno decir, bueno, si esperas tanto tiempo, va a haber relativa seguridad de que no se presenten los efectos fetales que nos acaban de exponer? Doctor, es una pregunta muy difícil porque cuando hablamos de drogas estamos hablando como de un daño generalizado que sigue como los principios de dosis acumulada. Entonces, la primera parte de esa respuesta yo diría es cuántos años tiene esa paciente y si tiene complicaciones crónicas o no. Cuando hablamos de adolescentes, que entendí también en una parte de adolescentes, uno esperaría que si se suspende el consumo agudo, ¿cierto? Y que no se hace durante el periodo de organogénesis, no deberíamos tener tantos problemas. Y ustedes lo ven en la ronda, ¿cierto? Y ven que entre más joven la mujer y se inició más reciente y fue el consumo agudo, hay menos complicaciones. Doctora María Claire, la doctora Katy hablaba, pues al final de una frase muy específica de nivel bajo de consumo. ¿Equivale el nivel bajo de consumo a un consumo social o que es un nivel bajo de consumo que, digamos, no ponga en riesgo todo lo que implica el desarrollo de la charla? O definitivamente la respuesta es cero. O sea, cero permisivo, cero trago. Doctora, si nosotros estuviéramos en otro escenario, cuando hablamos de nivel bajo de consumo, digamos, eso se intenta extrapolar del alcohol, ¿cierto? Entonces hablan para mujeres de 4 bebidas estándar. Pero si yo soy como lógica con todo lo que he leído, yo diría que es cero y que existe literatura donde habla, por ejemplo, nuevamente para alcohol en embarazo, que no podemos afirmar ninguna dosis segura. Y en cuanto a las otras drogas, miren en la legislación que nos estamos moviendo, que hablaban de una dosis personal, de una dosis mínima, pero si uno lo busca en la literatura, eso no existe. ¿Qué es una dosis mínima de cocaína? ¿Qué es una dosis mínima de cannabis? Lo estamos extrapolando del alcohol, pero para otras sustancias
creo que extrapolarlo es un concepto como muy largo. Gracias, doctora Marie Claire. Y de pronto te reforzamos una preguntita que no estabas todavía con nosotros. En esa asesoría preconcepcional, la doctora Katy nos habló de no hay estudios pues con el factor masculino. Cuando hagamos esta asesoría preconcepcional a estos jóvenes que son consumidores frecuentes de cualquiera de las opciones que nos dijo la doctora Katy en su presentación, ¿qué les podríamos decir a ellos con una certeza y que sea un principio incluso para dejar este tipo de sustancias? ¿Cuántos meses de desintoxicación para tener esa oportunidad de bajar el riesgo a cero o a mínimo? Estamos hablando de hombres. Sí, y obviamente pues ya de mujeres lo sabemos, pero entonces en hombres. Entonces, nuevamente, en hombres, preguntémonos la edad, preguntémonos si ya hay una toxicidad crónica, si ya hay evidencia de una dependencia, porque cuando yo ya tengo evidencia, doctora Adri, de una dependencia, cuando yo ya veo a un joven con tolerancia, yo puedo decir que todo ese cerebro se modificó, ¿cierto? Puedo decir que él tiene mucho más de recaída. Y podemos decir que si en esa exposición yo ya tengo alteraciones neurobiológicas, pues las drogas, uno de los grandes problemas son los cambios en el DNA, digamos, el compromiso epigenético. Pero a ese joven, a ese adolescente que está empezando a consumir, que tiene, digamos, un trastorno por uso de sustancias leve, por un uso de sustancias moderado, se le pudiera decir que después de 16 semanas, sobre todo para alcohol, casi nos esperamos el año para opioides. Los receptores y la parte neurobiológica volverá, digamos, como a sus manifestaciones basales. Entonces, aunque yo me veo como un poquito desoladora diciendo, venga, es que nadie te puede asegurar que vas a volver como a cero, ¿cierto? Siempre es un momento indicado, y en eso toda la literatura coincide, en dejar de consumir. Porque fíjense que lo más común que nosotros vemos en la ronda es que el papá y la mamá consuman, ¿cierto? Total. Y cuando su papá y su mamá consumen, usted como individuo tiene mucho más riesgo de hacer un trastorno por uso de sustancias más adelante. Y creo que no es solo por lo epigenético, ¿cierto? Va a ser por esos determinantes sociales. Gracias, doctora Marie Claire. Por aquí vemos la doctora Isabela. Buenos días, nuevamente yo, qué pena. El doctor Luis. Doctor Luis. No, es que tengo una duda porque nosotros somos asesores de nuestras pacientes. Entonces, me preocupa mucho precisamente las definiciones de bajo consumo, porque es que si somos estrictos, todos somos consumidores de sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué instrucción le doy yo a mi paciente? ¿Sí? Yo, pues, si quiero ser muy legalista, no salga a la calle, no vaya a eventos deportivos, no puede tomarse X tiempo, si está buscando embarazo, X tiempo, ni siquiera una copa de vino, porque ya entraría dentro de ese, inclusive de consumidores pasivos de sustancias psicoactivas. Entonces, no sé, me preocupa precisamente nosotros qué instrucción le debemos dar a nuestros pacientes, porque si somos muy estrictos, la señora no va a poder hacer nada socialmente, ni va a poder salir a la calle. Pues sí puede salir, pero no consumir. Sí, pero si va al estadio, imposible, pues no El partido, pero no consume. El consumidor pasivo, yo no sé. Entonces, ¿qué hago doctora Marie Claire, el doctor Todo tiene esa pregunta, ¿qué les puede responder? Doctora. ¿Es que lo más llamado? Doctora, ¿escuchaste el...? Ok, no, ya escuché. Ahí no escuché lo que entendí, entonces es que el doctor habla que entonces tendríamos que ser, digamos, muy restrictivos. Correcto. Me pregunta lo del bajo consumo. Sí. Bueno, entonces nuevamente, si yo hablo
yo le digo, es que el problema es la gestación, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de un consumo responsable, y ese término está en la literatura, es que yo conozco mi estado de salud, conozco los riesgos y controlo la sustancia, ¿cierto? La característica, digamos, de un consumo responsable es esa persona que no tiene un patrón de consumo y que cuando consume logra parar. Nuevamente, donde está más estudiado es el alcohol. 4 bebidas estándar. Pero hay otras sustancias donde nosotros no podemos hablar, digamos, de un bajo consumo, porque está demostrado que con mínimas cantidades vamos a tener un daño. Y el ejemplo son todos los productos derivados de la nicotina. Miren el problema que tenemos ahora con estas bolsitas de nicotina, con las sales de nicotina, con el vapeo, ¿cierto? Si me voy para unas sustancias como el alcohol, pudiéramos hablar de 4 bebidas estándar. Pero en todo el Pero embarazo. si me dijeran, no, 4 bebidas estándar si yo no estoy en embarazo. Pero ¿en cuánto la tiempo? literatura es muy clara, ¿cierto? ¿Qué? No, la que pregunta la doctora es en cuánto tiempo esas 4 bebidas estándar. Pregunta la doctora Gina. 4 bebidas estándar por semana. Ah. Ah, estamos muy permisivos entonces. Yo pensé que era en embarazo. 4 bebidas estándar por semana. Pero no en el embarazo. Eso no. Pero no en embarazo, ¿cierto? Previo. Doctor Tobono, yo 4 días antes del embarazo. Entonces, en embarazo, nosotros no podemos hablar que haya un consumo seguro. Ahora, por allá ponían el ejemplo del partido. Entonces, ni que vaya al partido. Eso de que uno se trabaja, eso no existe. Eso es un mito, ¿cierto? Entonces, si usted consumió, consumió. Ahora, con respecto al último mito, que es el del cannabis, vale la pena resaltar que en este momento, cuando uno mira datos, hay veces como de los nuevos productores de cannabis, el cannabis que tenemos tiene 30% más de tetrahidrocannabinol que el cannabis que se consumía hace 30 años, que probablemente uno dice, ¿por qué se están comportando tan diferente? Y es porque las concentraciones de cannabinoides cambian. Gracias, doctora. ¿Algún otro comentario, pregunta? No, muchas Doctora gracias. Marie Claire, muchas gracias por sacar el ratico en la dificultad que estás en este minutico y por ilustrarnos desde tu experiencia. Bueno, doctora Katy. Muchísimas gracias. Y pues, doctora Adri, como acuérdense de hacer la interconsulta, qué bueno que pudiéramos tener como un conversatorio ya en otro escenario de qué podemos hacer con estas mamás y estos niños. Miren que los tipos de consumo comienzan a cambiar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Listo, que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, María. Bueno, doctora Katy. Muchas gracias por tu presentación e ilustración del tema y bueno, a todos por estar presentes. Un feliz día.